Hola chicos, en esta oportunidad hablaremos sobre el tema, es decir, de la morfología del incisivo central inferior, como lo ven. El incisivo central inferior. Estudiaremos desde la calcificación al diente del incisivo central inferior. El incisivo central inferior va a comenzar su calcificación a los 12 meses, comienza a erupcionar a los 7 años, termina su erupción a los 10 años. Cuando hablamos del incisivo central inferior, tenemos que estudiar una porción, es decir, dividirlo en dos porciones, una porción coronaria, una porción radicular. Cuando hablamos de la porción coronaria, esta porción coronaria medirá en el milímetro 8.8 milímetros, mientras que en la porción radicular medirá 11,9 milímetros. Esto que en total va a medir un 20,7 milímetros. Los diámetros que predominan en el incisivo central inferior va a ser en sentido vestíbulo-lingual. En sentido vestíbulo-lingual es el más, es decir, mayor diámetro que tiene que en sentido mesiodistal. Algunos se preguntarán con qué piezas ocluye esta pieza dentaria inferior. Va a ocluir con 2/3 mesiales del incisivo central superior. Como bien les dije, que tenemos que estudiar o dividirlo en dos porciones, una porción superior, una porción coronaria, una porción radicular. Cuando estudiamos la porción coronaria, nos presenta cuatro caras: una cara vestibular, una cara lingual, dos caras proximales, tanto distal, mesial. La cara vestibular presentará una forma de trapecio isósceles, la cara lingual presentará netamente una forma triangular, las caras proximales presentarán una forma triángulo isósceles. Como ven en la imagen, ya está dividido en dos porciones, una porción coronaria, una porción radicular. En la porción coronaria, como bien les mencioné, que tiene cuatro caras, en la cara vestibular, en la superficie de la cara vestibular encontraremos no tan notables los tres lóbulos. No van a ser notables como en el incisivo central superior, serán menos notables, ligeramente notables. En esta cara vestibular, en toda la superficie será pues convexa. A nivel de la línea cervical, en la cara vestibular va a ser cóncavo y hacia el borde incisal, y también convexo hacia la raíz. También podemos hablar en este incisivo central inferior en las caras proximales. Las caras proximales del incisivo central inferior presentarán netamente una forma triangular, tendrán. Cuando trazamos una línea vertical, en sentido vertical, trazamos una línea vertical, presentarán unas angulaciones en las caras proximales, donde que el lado mesial presentará un ángulo de 8 grados, mientras que en el lado distal presentará un ángulo de 10 grados, donde nos quiere decir que la angulación, que el lado distal es el más convexo que el lado mesial. Aparte de eso, podemos estudiar, como bien les dije, en la cara lingual. La cara lingual va a presentar concavidad a nivel del tercio medio y a nivel del tercio incisal. Presentan concavidad, mientras que a nivel del tercio cervical va a ser convexo, va a presentar, donde que existe el cuarto lóbulo, va a presentar un mayor desarrollo. Bien, ahora estudiaremos la porción de la raíz o porción radicular. La porción de la raíz o la porción radicular en las caras proximales presentarán una ligera, en el lado mesial presentará una ligera concavidad. Se les denomina también canal radicular, mientras que en el lado distal va a ser más notable que en el lado mesial. A nivel de la raíz va a tener una desviación siempre hacia el lado distal. Tendrá siempre hacia el lado distal, como lo ven en la imagen. Va a presentar siempre hacia el lado distal. Bien, cuando hablaremos del incisivo lateral inferior. El incisivo lateral inferior también vamos a estudiar desde que cuando comienza. Este incisivo lateral inferior va a comenzar a calcificarse
desde los 12 meses. Comienza a erupcionar después de un año. Es decir, ya que el incisivo central inferior comienza a erupcionar a los 7 años, mientras que el incisivo lateral inferior comienza a los 8 años y termina su erupción después de 3 años también. Es decir, terminará su erupción a los 11 años. Esta, el incisivo lateral inferior, vamos a estudiar una porción coronaria, una porción radicular. Cuando hablamos de la porción coronaria, donde que va a medir 9,6 milímetros y la raíz medirá 12,5 milímetros. En total medirán 21 milímetros, donde nos quiere decir que esta pieza dentaria, el incisivo lateral inferior, es más grande que el incisivo central inferior. El diámetro que predomina en este incisivo central inferior será en sentido vestíbulo-lingual, porque, como bien les dije, que es en este sentido vestíbulo-lingual, mide más que el sentido mesiodistal. Algunos se preguntarán con qué piezas ocluye esta pieza dentaria. Ocluye con un tercio distal del incisivo central superior y también va a ocluir con un tercio del mesial del incisivo lateral superior. Bien, como bien les dije que se divide una porción superior o una porción coronaria y una porción radicular, donde que la porción coronaria va a ser casi todo lo mismo que el incisivo central superior. Va a presentar una cara vestibular, una cara lingual, dos caras proximales, a nivel de raíz también. Pero ¿dónde es la diferencia? Donde la diferencia existe que en las angulaciones, la longitud, la erupción. Bien, este incisivo lateral inferior va a presentar una forma a nivel de la cara vestibular, presentará una forma de trapecio escaleno. A nivel del borde incisal, el ángulo mesio-incisal va a ser más arriba que el ángulo disto-incisal. Aparte de eso, en las caras proximales, podemos decir las angulaciones cuando trazamos una línea vertical en sentido vertical, presentará una angulación en el lado distal, un ángulo de 13 grados y en el lado mesial presentará un ángulo de 10 grados, donde nos quiere decir que la angulación, que el lado vestibular, mejor dicho, el lado distal, es más convexo que el lado mesial. Mientras que en el incisivo central inferior presentaba una angulación en el lado mesial 8 grados y en el lado distal presentaba una angulación de 10 grados. Mientras que en el incisivo lateral inferior es más convexo que en el incisivo central inferior. Aparte de eso, a nivel de la raíz podemos hablar también que los canales radiculares se van a presentar en ambas caras, tanto del lado mesial en el lado distal. La raíz siempre va a tener una desviación hacia el lado distal. Aparte de tener una desviación hacia el lado distal, en este incisivo lateral inferior, no olviden que el canal radicular se encuentra en ambas caras, tanto mesial y distal, mientras que en el incisivo lateral, mejor dicho, en el incisivo central inferior, no es así, solo se presenta en una sola cara. Sin más que decir, pues, como bien lo ven en la imagen, bien claramente, ahí está la forma, el canal radicular que se encuentra en ambas caras, tanto mesial, distal. Bien, sin más que decir, gracias. No olviden suscribirse, dar like